Muy buenas tardes, buenos días, Dios les bendiga, un gusto saludarles nuevamente, una semana más que estamos reunidos aquí en el nombre del Señor Jesús para iniciar este estudio de escuela dominical con la lección del capítulo 11, la lección 11, capítulo 11. Ya he explicado que esa es la modalidad hasta el final del libro de Levítico, de tal manera que hoy nos corresponde esta lección que tiene por título Lo que contamina al creyente, y está basado en el capítulo 11 del libro de Levítico. Así que vamos a orar al Señor para luego entrar de lleno a este tema tan importante, con aplicación importante para nuestra vida hoy en día como pueblo del Señor. Que Dios nos bendiga, oramos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, le damos gracias en esta hora. Padre, nos permite poder ya estar nuevamente delante de su presencia, Señor. Imploramos su bendición, imploramos su dirección en todo lo que hemos de decir en esta referencia. Permítenos, Señor amado, tener una interpretación correcta de este libro sagrado y especialmente una aplicación, Señor, correcta a nuestra vida en este tiempo. Te ruego por mis pastores, mis pastoras, mis hermanos, aquellos que tienen la posibilidad de poder oír este estudio, de verlo, Señor, que sea de beneficio para su vida. Todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de su nombre. Le pido su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor, tenemos esta lección, como decía, y vamos a darle lectura inmediatamente. Entonces la lección es Levítico capítulo 11, versículo del 1 al 20. Vuelvo a recalcar, podríamos leer menos, podríamos leer más, pero vamos a considerar todo este capítulo 11, porque ya el capítulo 12 habla otro tema. Entonces, como podemos ver, va hablando de tema en tema. Una de las cosas importantes inmediatamente que quiero decir es que usted aproveche bien su tiempo en la escuela dominical. Una recomendación para nuestros hermanos en la iglesia nuestra local en Reñaca, que los profesores hablen del tema, no se salgan del tema, no es provechoso, porque no vamos a volver atrás y usted no puede volver atrás. Para la próxima semana tenemos otro tema que es distinto a esto, que también tienen que ver con las leyes de limpieza y santidad. Eso es lo que estamos estudiando. No lo dice el expositor, el que tenemos, no lo dice, pero hemos entrado a las leyes de limpieza y santidad. Entre esas tenemos la comida y también las lecciones que tienen que ver siempre con un pueblo santo, de un Dios santo. Eso no puede salir del frontal de nuestros ojos. Es un Dios santo delante de un pueblo que requiere Dios, requiere que el pueblo también sea un pueblo santo. Así que regula su alimentación, regula, ¿no es cierto?, ciertas enfermedades contagiosas como la lepra, o también tiene que ver con la ley de la maternidad. Hay muchas leyes aquí. Es un libro de leyes. Entonces, que el Señor nos bendiga. Tenemos mucho que decir, mucho que ver, mucho que revisar. Entonces el consejo es, no se vaya por las ramas, se le va a ir el tiempo y no va a hablar lo principal. Luego va a decir, pucha, tenía tantas cosas que decir y de ver y no las alcanzamos porque simplemente no aprovechamos bien el tiempo. No vamos a volver atrás ni a los sacrificios, ni al sacerdote, ni a Nadab y Abiú. No, ahora vamos a hablar acerca de su comida, sobre el tema que nos compete, los animales limpios y los animales impuros. Vamos a hablar lo que realmente contamina al hombre. Así que el Señor nos bendiga. Voy a leer en el nombre del Señor Jesús este párrafo que dice así. Levítico capítulo 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda.
También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aleta y escama en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escama en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aleta y escama en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominables, abominación, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, todos según su especie, el búho, el somurmujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas, tendréis en abominación. Amén. He querido leer hasta el versículo 20 por una simple razón. Aquí hay prohibiciones de animales o hace una separación de animales, tanto animales limpios, animales inmundos, los que son terrestres, los que son alados, los que son acuáticos y agrega los insectos. Digamos, básicamente eso es. Así que Dios nos bendiga, esa es la lectura bíblica para esta lección, para esta lección. Que Dios nos bendiga entonces, amados hermanos. Y tenemos, ¿no es cierto?, este tema tan importante. El primer subtítulo dice animales limpios e inmundos. Ya tenemos una larga lista. No están todos en realidad. Y muchos de ellos los conocemos y otros no los conocemos. Pero sí da principios, ¿no es cierto?, para que ellos los pudieran distinguir. Hay que entender, hay que entender en este tema, que ya dijimos que son las leyes de limpieza y santidad, hay que entender que estas ordenanzas alimenticias del pueblo bajo el pacto, porque fue un pueblo que estaba bajo el pacto de Dios, deben de considerarse ante todo como algo sanitario, como algo sanitario. ¿Cuál es el plan? Me quiero adelantar. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvaguardar, cuidar la higiene, ¿no es cierto? Una vida sanitaria, libre de plagas, libre de enfermedades contagiosas. Ese es el propósito y el plan de Dios en este gobierno, que es un gobierno teocrático del pueblo de Dios. La legislación, la ley, tenía mucho que ver con la vida social, ¿ya? La vida social, eh, como la vida religiosa del pueblo. No solamente lo social, sino también lo religioso de este pueblo. Ahora, hay que considerar, hay varias consideraciones antes de entrar de lleno al tema, que forzar un significado tipológico sobre cada palabra en esta legislación sería un error de interpretación. Es decir, uno no va a hablar que no come cerdo porque el cerdo significa o simboliza y usted pone algo espiritual, o el pelícano, o la rana, qué sé yo. No, sería espiritualizar el texto, que no debemos espiritualizarlo, ni ponerle símbolos que no tienen, no. Esto es netamente literal. Hay una prohibición de animales que no podían comer ni tocar siquiera, y algunos eran abominables delante de sus ojos. Entonces, como digo, no debemos forzar una interpretación tipológica que no existe en realidad, no existe de ninguna manera. También hay que considerar que en estas leyes, como dijimos que hemos entrado ya,
desde el capítulo 11 al 15, hablarán de la purificación, ¿ya? Póngaselo en su cabecita ahí en mente que desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15 vamos a estar hablando de la purificación en la vida de Israel, para conservar la santidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque, era muy importante que no solamente el hombre fuera santo moralmente, espiritualmente, sino también tenía que ser limpio corporalmente. ¿Ah? Corporalmente. No podía un sacerdote estar enfermo ministrar, por ejemplo. No podría alguien que estuviera contagiado de lepra estar en el campamento. Y así sucesivamente de enfermedades contagiosas, peligrosas, era muy complicado. Es decir, como dice alguien, mente sana, cuerpo sano. ¿Ya? Mente sana, cuerpo sano. Entonces eso era muy importante. Esto está en paralelo con Deuteronomio capítulo 14. No lo vamos a leer nosotros, pero desde el versículo 4 al 21 usted también encontrará también estos mismos principios. La ley contempla, como digo, los animales terrestres, acuáticos, alados e insectos. ¿Qué quería enseñar Dios con esta ley? Esa es una buena pregunta. ¿Qué quería enseñar Dios con esta ley a su pueblo? Que él pudiera distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Ese es un principio excelente que sirve hasta para nosotros el día de hoy. Entonces, en general, se puede decir que estas leyes protegían a Israel. Vuelvo a insistir en lo literal. Protegían a Israel, protegían a su pueblo de una mala dieta, podríamos decir, de parásitos peligrosos, ¿ya? Y de enfermedades contagiosas. Y ya vamos a estar mirando más adelante acerca de la lepra, que para todos nosotros es como símbolo o sinónimo del pecado, ¿ya? Entonces, podemos decir que entramos a estas leyes de limpieza y santidad. Estas mismas reglas eran para los sacerdotes y para el pueblo común. Eso también había que considerarlo. Por eso que eran leyes que abarcaban completamente a todos el pueblo, desde el sumo sacerdote, los levitas, ¿no es cierto? Y los ancianos de cada tribu, al pueblo en general. Demuestra entonces que la santidad debía de invadir todos los aspectos de la vida, todos los aspectos. Y eso también para nosotros. Uno no se hace el santulón y no solamente se controla, se cuida, se aparta porque viene un evento, por ejemplo, o porque tiene que ir a la iglesia. No, la vida se regulaba. El hombre santo tenía que ser siempre, en todas partes, en el campamento, en el tabernáculo, al salir al campo, en todo lugar. Estas leyes demuestran que, que la santidad del hombre, la santidad del pueblo debía de invadir, digo yo, ¿no es cierto? Invadir todos los aspectos de la vida, es decir, la comida, el corazón, digamos, la bebida, la comida, la bebida y todas las actividades diarias, todas las actividades. ¿No es eso lo que Dios nos pide a nosotros como ministros, como hombres de Dios, como cristianos, como hijos de Dios? ¿Acaso no nos pide eso también el Señor, que en todas nuestras actividades debemos de vivir en santidad y pureza? Ojo, como cantábamos cuando pequeño, lo que ven tus ojos, lo que tocan tus manos, cuidadito con tus piecitos a donde van. Eso significa, amados hermanos, vivir una vida de santidad. Entonces Dios nos bendiga, ¿no? El pueblo debía guardar su cuerpo, debía de guardar su mente y debía de guardar su corazón en de todo lo que pudiera contaminarlo, de todo, de todo. En este caso vamos a hablar de los alimentos, de la alimentación. No vamos a hacer tanto énfasis ni vamos a analizar, y usted no se ponga a analizar que el caballo, que el conejo, que lo que tiene, lo que no tiene. Ahí el expositor habla, parece, de la triquinosis, ya como un ejemplo perfecto. Pero hay que entender que ellos, en medio del desierto, no tenían ningún sistema de sanidad.
Nosotros desde pequeños, ya antes de entrar al colegio, ¿cuántas vacunas nos ponen? Y en el término de toda en nuestra vida nos ponen muchas vacunas que son para prever enfermedades, para tener y fortalecer los anticuerpos para luchar contra esos patógenos, contra esos microbios, etcétera, etcétera. No soy experto en el tema, pero entiendo que así es el tiempo hoy en día, muy distinto. Hoy usted va al baño, se lava con jabón, el jabón tiene algo de que mata gérmenes, el agua que nosotros tenemos también tiene una dosis de cloro, etcétera, etcétera. Entonces estamos mejor protegidos, pero ellos no estaban protegidos. Por lo tanto, era importante que tuvieran una dieta, lo que comen, lo que se alimentaba es importante. Es importante porque hay que entender que muchas enfermedades, muchas, quizás no todas, pero muchas enfermedades de las cuales padecemos hoy en día tienen que ver con la alimentación. Por ahí alguien inventó estos sellos, ¿eh? Que algunos hartos en grasa saturada, harto en azúcar, harto en, no sé, en sodio. Todas esas cosas nos hacen mal. Si nosotros abusamos de una mala alimentación, el abuso de algún alimento, de seguro que nos vamos a enfermar, de seguro. Dios no quería un pueblo enfermo. Dios no quería un pueblo adorador porque Él es un Dios santo y reclamaba santidad también de su pueblo. Entonces, como estamos mirando aquí, Dios quería guardar al pueblo en su cuerpo, en su mente, en su corazón, de todo lo que pudiera contaminarlo. Dios emplea cosas materiales, en este caso, lo literal, esta larga lista de alimentos prohibidos, de animales que no podían comer, que no podían tocarlos si estaban muertos. Si un animal era un animal puro o limpio, pero moría, se ahogaba, ellos no podían comerlo, no podían tocarlo, aunque hayan sido limpios. Entonces, ¿por qué? Porque un animal muerto tiene que tener muchos microorganismos, la descomposición y hay muchos gérmenes, entonces uno al tocarlo puede contraer cualquier tipo de enfermedad. Y insisto, ahora, no sé, hasta una araña, ¿no es cierto? Si lo pica la picadura de la araña de rincón, al menos acudiendo rápidamente a un centro asistencial, le van a poner una vacuna y esa persona se va a salvar. Y así podemos mirar estas cosas materiales que nos enseñan verdades morales y espirituales, nos enseñan, ¿ya? Entonces, existe una relación entre la salud del cuerpo y la del alma. Eso es así, eso es verdad. Mente sana, cuerpo sano. Si la mente está sana, si el Señor salva, perdona a alguien, su cuerpo tiene que ir alineado con esa condición de vida. ¿Por qué? Porque si usted es profeta, si usted es un predicador y si usted es un pastor, y Dios guarde a nuestros pastores que ya por los años, ¿no es cierto?, han adquirido enfermedades, y tengo que decirlo, muchas veces somos nosotros los culpables porque no cuidamos nuestra alimentación. No nos gusta que nos prohíban todo y a algunos les gustan los dulces, a otros les gustan las grasas, etcétera, etcétera. Y después tenemos que pagar las consecuencias con nuestra enfermedad. Todos somos así, yo me incluyo también, y hay que estarse restringiendo muchas veces para no abusar de ciertos alimentos, ¿ya? Entonces, como podemos ver, pero tenemos que tener claro que debe haber una relación entre la mente sana y el cuerpo sano. Y el cuerpo sano. Usted puede ser un instrumento en las manos del Señor, un profeta, un líder, un pastor, y está enfermo. Está enfermo. ¿Cómo desarrolla, cómo desenvuelve el don que Dios le ha dado? ¿Cómo lo hace? Va a tener limitaciones, va a tener complicaciones. Entonces, por eso que es importante que haya una relación entre la salud del cuerpo y la salud del alma, la vida espiritual y la vida física. De otra manera, usted no podría evangelizar, usted no podría trabajar, usted no podría hacer mil cosas. Hoy en día, si usted es joven, tiene todo el vigor, tiene la fuerza, está sano, está vigoroso, decía Caleb, le decía a Josué. Josué ya había tomado el liderazgo, llegan a la tierra prometida y viene Caleb, pide audiencia a su amigo, ¿no? De años, y le dice, Josué,
Tú estabas presente cuando nosotros fuimos a Moisés y Moisés nos dijo, todo lo que pisare la planta de nuestros pies será como herencia para nosotros. Ahora yo te pido, Josué, que tú me des ese monte para mí, para mi descendencia, porque hoy tengo 80 años y estoy tan fuerte como aquel día cuando teníamos como 40 años. Habían pasado ya 40 años, él ya tenía 80 años y estaba tan fuerte y tan vigoroso para conquistar la tierra, ¿no es cierto?, de los hijos de Anac, que además eran gente gigante. Y Caleb, con su físico extraordinario, no sé qué es lo que hacía, no puedo decir que hacía pesa o iba al gimnasio, pero lo cierto es que él tenía un cuerpo sano, una mente sana por largos años, 80 años, y estaba completamente sano. Y él decía, mi fuerza es la misma de ese entonces, como un ejemplo, ¿no? Entonces, esta relación que hay entre la salud del cuerpo y del alma eh, es lo que produce, ¿no es cierto?, una salud física y produce vida, ¿ya? Existe una relación entre la salud del cuerpo y del alma. Lo que produce salud física y vida es limpio. Todo lo que produce una vida limpia espiritualmente y físicamente es algo limpio. Todo lo que produce, sin embargo, todo lo contrario, lo que produce enfermedades y muerte es impuro. Mire, tómelo como un principio. Todo lo que produce enfermedad y muerte es impuro, es impuro. Entonces, el Señor nos ayude en esta lección que estamos mirando acerca de los animales limpios e impuros. Estamos dando y mirando esta lección desde una manera, desde una perspectiva no tan literal, porque no sacamos nada, como digo, analizar cada uno de estas especies y cada uno de estos animales que aparecen acá. Dijimos que probablemente una de las razones, porque eso es importante, ir entendiendo cuáles son las razones que Dios tiene para prohibir ciertos animales, para que no comieran de ciertos animales impuros. Encontramos aquellos que se alimentan, por ejemplo, acá, se alimentan de cosas sucias, se alimentan de animales muertos, por ejemplo, de cosas sucias el cerdo. El cerdo se alimenta de cualquier cosa que pilla, come cualquier cosa que pilla, y usted sabe que es así. No es lo mismo como el vacuno, ¿ya? Que ellos comen estos alimentos, hierba verde, etcétera. Ustedes, algunos de más al sur, entenderán mejor que yo, ¿no? Pero también sé que el cerdo come, oiga, cualquier cochinada, cualquier cosa come el cerdo, ¿no? Usted le tira cabezas de pescado, se las come, se las come. Una vaca no va a comer cabezas de pescado, por decir algo, ¿no? Entonces, probablemente una de las razones por las cuales habían animales limpios y animales impuros era precisamente estos animales o aves carroñeras. Por ejemplo, aquí nombraba algunos, el águila, el quebrantahueso, el gallinazo. No sé cuál es el gallinazo, pero yo conocía a un ave por acá que siempre merodeaba el jote, por ejemplo, y donde yo, que cuando niño iba al cerro y de pronto veía un jote dando vueltas así en el aire, nosotros siempre decíamos, debe haber algún animal muerto por allí. Nosotros niños decíamos, debe haber algún animal muerto por allí. Se moría una gallina, a lo mejor este gallinazo, no sé, me da la impresión, puedo equivocarme, pero usted me está entendiendo la idea, ¿no? Se comían los animales muertos. Si no hubiera, ¿no es cierto?, en el ecosistema que Dios creó, animales rastreros, animales que se comieran los muertos, animales muertos, oiga, estaríamos en un ambiente terrible en realidad. El olor fétido, la contaminación en el aire, los parásitos y todas estas cosas que emanan de un cuerpo muerto sería terrible. Entonces, Dios en tu inteligencia, tanto en el mar, tanto en la tierra, hay animales carroñeros, como le decimos nosotros. Entonces, piense usted que si un creyente, en este caso, si un israelita, tocaba un cuerpo muerto, se contaminaba, eso lo vimos en las lecciones pasadas, estaba prohibido tocar un animal muerto, entonces se contaminaban.
Pero ¿qué pasa con el animal o el ave que come ese animal muerto? Con todo eso de esos microorganismos y con todas esas bacterias se va a contaminar. Usted no se lo puede comer. Usted no se lo puede comer. Entonces, eso es muy importante. En los peces del mar pasa lo mismo. Hay peces que tienen sabor a otra cosa, porque es de lo que se alimentan y lo que comen. Así pasa en la tierra, así pasa en los animales alados. Entonces, se alimentan de cosas sucias como el cerdo, y las personas se exponen a enfermedades parasitales. ¿No es cierto? Aquí dice que la triquinosis, que es producida por un parásito con forma de gusano que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y en otros animales salvajes como el jabalí y el puma. Eso es correcto en realidad. Yo estoy dando más principios de entender por qué no podían comer. Por otro lado, también habían animales que tienen como un trasfondo un poco raro, ¿no? Los murciélagos, por ejemplo, que viven en cuevas, en la oscuridad. Hay otros que lo usaban los brujos y lo usaban esta gente para hacer hechicería, etcétera, etcétera. Entonces también todo eso estaban como, digamos, en la lista negra, en la lista negra. No conocemos todas las razones, al menos yo no las conozco todas las razones por las cuales Dios separó animales puros y animales impuros, porque hay que decir algo, a los animales impuros Dios los creó. Y todo fue bueno en el principio cuando Dios los creó, todo lo que hizo fue bueno. Entonces tenemos que ir entendiendo cuál es el plan y cuál es el propósito. Otra, como las aves dijimos que son carroñeras, comen cuerpos muertos, entonces hay una contaminación. Los cadáveres hacían impuro a todos los que los tocaban. Los cadáveres hacían impuro. Entonces muchos de estos animales tenían que ver con el culto idolátrico, a otros los adoraban, los cananeos los adoraban. El gato, por ejemplo, en egipcio y en otros lugares también, las serpientes y cosas de ese tipo, entonces las adoraban a este. Puede ser uno de los motivos, de muchos motivos me imagino, por los cuales Dios tenía prohibido. Pero básicamente aquí tiene que ver con la higiene y tiene que ver con las enfermedades contagiosas y Dios quería resguardarlos a ellos de estas enfermedades. También, por otro lado, esto puede ser un poco eh, quizá menos creíble, pero también se los comento porque siempre mi propósito en mi estudio es exponer todos los puntos de vista, ¿ya? Y en algunos casos muy particulares que tienen que ver con la doctrina, yo digo lo que a mí la escritura me enseña, pero en otros casos usted sacará sus propias conclusiones. Y eso me hacía recordar cuando alguien le dice a alguien, cuando la mamá le dice a su hijo que le cuesta sumar, que le cuesta dividir, oye, tú soy un burro, le dice, soy un burro. Entonces, el burro también era un animal inmundo, no se puede comer. Entonces, como digo, muchos de estos animales tenían que ver con el culto idolátrico, pero también se consideraban ciertos hábitos y costumbres los animales. Hay animales que tienen ciertas costumbres. El burro es burro, una cosa así, ¿no? Pero probablemente no venga al caso, pero quería nombrarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando hago el burro es tosudo, es tosudo. Uno a veces dice, este hermano es más burro, oye, este hermano es más... Y entonces también, como digo, pero más parece como algo jocoso, más que nada, ¿no? Entonces, eh, lo que realmente contamina, ya vimos en esta primera parte, vamos a andar rápido, ¿no? Pero lo que realmente contamina al hombre, ¿no? Las referencias se las voy a dejar para que ustedes las revisen. Muchas de ellas las voy a tocar en el estudio, así que no va a ser necesidad leerlas. Lo que realmente contamina al creyente, sí, es verdad, los judíos le dieron mucha importancia a estas leyes dietéticas y ellos eran tremendamente exagerados
ellos, por ejemplo, no podían contaminarse, no podían comer con las manos sucias y tenían todo un ritual para lavarse las manos, una cosa terrible en realidad que el Señor Jesús ya vamos a llegar a esa parte, los condenó porque ellos guardaban la tradición de los padres y pasaban por sobre el mandamiento. Nunca entendieron el propósito de la ley, el espíritu de la ley, nunca lo entendieron. Ellos le daban más énfasis y más importancia a esas cosas que los ancianos fueron agregándole y legalizando en realidad, un legalismo terrible en realidad, que muchas veces también perdura en las iglesias de hoy. Hoy hay muchas iglesias legalistas, ya, que tienen leyes para todo, que tienen leyes para todo. Entonces, digamos, tienen leyes de lo que Dios nunca ha mandado, nunca ha prohibido, ¿ya? Entonces, hay que entender que debido a que Cristo nos libró de la ley ceremonial, la ley es eterna, la ley es por siempre, la ley es bueno, la ley la dejó el Señor, pero hay leyes ceremoniales que Dios le entregó al pueblo de Israel que eso no nos alcanza a nosotros. Fueron abolidas, no estoy diciendo todo, pero la ley ceremonial, la ley, el ritualismo y esta dieta dietética fue abolida por el Señor. Estas leyes del antiguo pacto. Hoy vivimos en el pacto de la gracia o en el nuevo pacto, le llaman a algunos. No nos vemos obligados, no estamos obligados a cumplir las leyes levíticas, no estamos. Usted entenderá que hay muchas de esas leyes levíticas que nosotros las hacemos y tenemos que hacerlas. Por ejemplo, si vamos al Éxodo, vamos a encontrar los mandamientos y dice no matarás. Nosotros no tenemos que matar. No hurtarás, no dirás falso testimonio. Entonces, cuando digo no estamos obligados a cumplir las leyes levíticas, estoy hablando de las leyes ceremoniales, las leyes que tenían que ver con la contaminación o las leyes dietéticas porque no fueron entregadas para los gentiles, no fueron entregadas para nosotros, fueron entregadas para Israel en un contexto muy distinto al que vivimos hoy en día. No existía el SAPU, no existían los hospitales, no existían los antibióticos, no existían las vacunas, era muy fácil contagiarse, contaminarse. Imagínese usted que hubiera una epidemia, ¿no es cierto? Por ejemplo, el roedor, el ratón que aparece acá también, que transmite la peste bubónica. ¿Cómo lo paran? ¿Cómo paran el contagio y la enfermedad? Entonces Dios quería guardarlos a ellos de esto. Pero nosotros en este pacto de la gracia no estamos obligados a cumplir estas leyes levíticas, ¿no? Pero quiero también poner el balance en esta enseñanza, que debemos de considerar que algunas de ellas son útiles y beneficiosas para nuestra salud. Es decir, vamos a poner los ojos también en estas leyes porque son universales y también no nos hace mal guardarlas, no nos hace mal cuidarnos de ciertos alimentos, porque ciertamente el Señor tiene razón, transportan, llevan gérmenes contagiosos que nos van a hacer daño, que nos van a hacer daño, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetirlo, no estamos obligados a cumplir estas leyes, no estamos bajo ese legalismo, pero sí debemos de considerar que algunas de ellas son útiles y beneficiosas para nuestra salud y vamos a disfrutar de un cuerpo sano, ¿ya? Entonces, Dios nos bendiga en esta tarde, amados pastores, mis hermanos también. Esto es muy importante decirlo, ¿no? Uno debe pensar y preguntarse de qué manera estas normas cobran sentido y significado al pueblo de hoy en día.
Eso es lo importante hoy en día. ¿Cómo aplicamos todos estos principios para hoy en día? Porque el título le dice lo que realmente contamina al creyente. Si ya vimos en la primera parte que estos animales contaminaban a los creyentes, contaminaban al pueblo, ¿qué es lo que realmente contamina al creyente? Es una muy buena pregunta y es uno de los temas complicados. Muchas veces la iglesia, que en algunas partes no comen cerdo, pero comen jamón de cerdo. Ya van a la panadería y van a tomar desayuno y comen con jamón de cerdo, pero no comen cerdo. Y así, y otros están las prietas, y están un montón de cosas en realidad. Y no quiero entrar en mayor detalle, pero usted entiende, porque yo voy a dar principios y tratar de aclarar lo que el Señor nos habla particularmente en el Nuevo Testamento para la iglesia de hoy en día. Entonces, por eso es importante preguntarse de qué manera estas normas cobran sentido y significado al pueblo de Dios hoy en día. ¿De qué manera? Entonces, una de las respuestas sería que como en muchos aspectos de la vida cristiana en que estas normas nos entregan el principio espiritual de separación de lo que nos contamina. Aquí hay un principio que tiene que ver lo que nos contamina y lo que no nos contamina. Yo creo que ese es el principio que Dios quiso establecer también, aparte de resguardarlo en una vida saludable, sana. El principio era que ellos pudieran distinguir entre lo inmundo y, ¿no es cierto?, lo profano, entre lo limpio y entre lo impuro. Y esa es una regla, ese es un principio que se puede aplicar a toda la gente en el mundo, a todas las culturas y en todas partes donde el ser humano está y en la iglesia de hoy en día. Ese es un principio. Ese es un principio, que hay cosas que nos contaminan y cosas que no nos contaminan. ¿Es verdad eso, no? Sí, la televisión te contamina, el internet te contamina, las malas conversaciones corrompen las costumbres de los hombres. Entonces, ese es uno de los principios que nosotros podemos aplicar ahora. Así que vuelvo a insistir, no se meta en el discurso de analizar cada animal, de dónde viene, la raza, etcétera, porque no vas a ganar nada en tu lección. La lección importante es distinguir, como ellos tenían que distinguir qué es lo que los contaminaba y qué es lo que no nos los contaminaba. Entonces, como digo, una de estas respuestas a esta pregunta sería que en nuestra vida cristiana, que estas normas nos entregan el principio espiritual de separación, porque Dios quería que su pueblo fuera un pueblo distinto, separado de las naciones cananeas. Ellos comían cualquier cosa, ¿no es cierto? Porque ellos adoraban ídolos. Y aquí este pueblo estaba ante el Dios creador de todas las cosas, que todo lo sabe, que todo lo ve. ¿Cómo no los iba a guardar? ¿Cómo no los iba a proteger? Entonces este principio espiritual de separación de las cosas que nos contamina. Y en ese sentido el cristiano debe ser distinto, tiene que marcar una diferencia en todos los aspectos de la vida y en este caso la alimentación. El vestuario, su forma de hablar, su forma de conducirse. Nosotros, la iglesia, somos un pueblo distinto, apartado para el Señor, y en todos los aspectos de la vida, amados hermanos, pastores, en todos los aspectos, en todas las cosas. Pero hoy en día entran tantas costumbres a la iglesia, que Halloween, que la pijamada, que tantas cosas que el mundo hace y fiestas que el mundo tiene, las metemos a la iglesia nomás también, qué sé yo. Y así no nos damos cuenta que nos vamos contaminando, nos vamos contaminando. Entonces, porque hay cosas que contaminan más que comer una chuleta de cerdo. ¿Ah? Eh, Hay cosas que contaminan y son mucho más graves, son mucho más, como digo, lo que ven nuestros ojos, lo que ven nuestros hijos, los que tienen hijos pequeños, que les pasan el celular y aún, porque todo está contagiado, el deporte, el espectáculo y tantas otras cosas que usted las tiene ahí y también eso le contamina a veces de una manera más grave, peor todavía. Entonces, el cristiano tiene que ser distinto en todos los aspectos de la vida. Dios nos ha dado
Dios no le ha dado a la iglesia, usted no lo va a encontrar en ninguna parte, una lista de lo que es puro y de lo que es impuro en cuanto a alimentos. Todo lo contrario, todo lo contrario. Usted no encuentra en el Nuevo Testamento, con la excepción del Concilio de Jerusalén, que lo vamos a revisar. El primer problema que tuvieron precisamente los discípulos con los gentiles que se convertían al Señor fue precisamente con la comida, con lo que ellos comían, ¿ya? Mire qué interesante, ¿no? Entonces, Dios no le ha dado a la iglesia una lista de animales puros e impuros que debían comer, pero nos ha revelado principios en su palabra de lo que a Dios le agrada o Dios no le agrada. Vamos a leer alguna referencia entonces en esta hora. Efesios 4:30, a ver si encontramos por acá, mientras va avanzando la hora. Efesios capítulo 4:30. Yo me acuerdo que tomé esta cita y a veces anotando uno se le pasa la cita, ¿no? Dice así este versículo que a veces anotamos mal, pero aquí dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, hay cosas que entristecen a Dios por nuestra forma de vivir tan livianamente, podríamos decir así, tan livianamente. Y como que decimos, bueno, ahora ya no estamos bajo la ley, no somos judíos, entonces puedo comer cualquier cosa. No, no, hay cosas que no debemos contaminar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces usted no va, en cuanto a comida, en cuanto a bebida, usted no va a beber alcohol. Ya la ley de Dios le dijo la semana pasada que estaba prohibido beber alcohol, que estaba prohibido embriagarse, que no mires al vino cuando rojeas la copa. Y así podríamos señalizar hartas cosas que tienen que ver con lo que de entristecer a Dios, de contristar al Espíritu Santo de Dios, porque de Él somos, le pertenecemos a Él. Entonces me parece muy importante esta aclaración, porque alguno dirá, bueno, si la Biblia no dice que no hay que, por ejemplo, fumar, o que no hay, entonces, que no hay que drogarse, eh, pero nosotros sabemos que eso va a entristecer a Dios, porque estamos afectando a nuestro cuerpo, ¿ya? A nuestro cuerpo. Entonces, como digo, no hay esa lista. En el caso de los israelitas, por ejemplo, estas leyes le daban una protección para evitar plagas. Y eso está sumamente claro. Y también promovieron un estado general de limpieza en su tienda, ¿no? Había que hacer aseo, había que mantener limpio dentro del hogar para ayudar a la salud y al bienestar de la familia. Si ellos eran pulcros y se cuidaban y limpiaban, entonces estarían libres de toda enfermedad, de todo germen que pudiera contaminarse. Dijimos que cuando Él nos libera de la ley ceremonial, ¿ya? No estamos, y que no estamos obligados a cumplir estas leyes o reglas levíticas, como por ejemplo Colosenses. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, aquí en esta última parte, en los minutos que me quedan, voy a leer harto, ¿no? Pero les voy a dejar la cita para que usted la repase. En el capítulo 2, versículo 14 al 17, mire lo que dice. En cuanto al Señor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiestas de luna nueva o día de reposo, por lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, se fija aquí está hablando y diciendo que nadie nos puede juzgar lo que comemos o lo que no comemos, porque el cristiano tiene una amplia libertad en eso. El apóstol decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. En el caso del pueblo de Israel, ellos estaban reglamentados con muchas leyes, cientos de leyes. A nosotros
muchas veces no aplican las mismas leyes, pero el espíritu es distinto porque uno lo hace como sirviendo al Señor, lo hace voluntariamente y no obligado, ¿no? Entonces eso es muy importante. En Primera de Timoteo, vamos a volver después acá. Primera de Timoteo capítulo 4:4. Veamos qué es lo que exhorta el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Y lo vamos a ver aquí en el capítulo 4 y precisamente en el versículo 4. Dice, eh, voy a leer del versículo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, mire, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada he de desecharse si se toma con acción de gracia. Es decir, usted pide la bendición, usted da gracias a Dios por los alimentos que le ha dado, entonces, ¿por qué está regido por una ley? Ya dijimos que hay animales que tienen y se contraen enfermedades. No los coma simplemente. Pero no es una ley que usted esté regida como la ley de Moisés. Eso es muy importante que lo consideremos y lo tengamos presente en este estudio que estamos realizando en cuanto a lo que realmente contamina al hombre. Entonces, sin embargo, aún así, teniendo esta libertad, ¿no? Nos enseña que nosotros debemos de considerar la discusión que tuvieron los apóstoles, la discusión, como ya dije, que tuvieron ellos en este primer concilio, donde los judíos obligaban a los gentiles y a los convertidos a que cumplieran la ley. Y al cumplir la ley tenía que ver con esta ley ceremonial de los alimentos, ¿ya? Entonces lo estaban obligando. Lo podemos ver aquí en Hechos capítulo 15. Tenemos esa discusión no pequeña, ¿no? Pues no pequeña, porque ellos mandaron emisarios, fueron a investigar, fueron a ver qué es lo que estaba pasando con los gentiles, con los nuevos convertidos. Entonces era muy importante. 15, el 28 y el 29. Después de que ellos el 19 dice del capítulo 15, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Era el consejo de Jacobo, estando en Jerusalén, para los nuevos creyentes que se habían convertido y que estaban, ¿no es cierto?, no podían ponerlo bajo la ley. Dice la escritura, y ellos dijeron aquí, entonces les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo 28 y 29? Por cuanto ha parecido bien, mire, al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeron ninguna carga a los gentiles, más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales si os guardareis, bien haréis. Pasarlo bien. Es una carta muy hermosa, reconciliadora. Evita todo tipo de conflicto, como muchas veces existen hoy en día entre nosotros, que algunos critican a unos porque comen, otros critican a otros porque ellos no comen. No, ellos le dijeron, ustedes harían bien si guardaran a lo menos estas cosas, que no coman sangre, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, que de sangre, de ahogado y de fornicación.
Entonces, se fija, es sumamente importante. Esta provisión estuvo vigente en tiempo del apóstol Pablo, de los apóstoles, como digo y destaco, si estas cosas os guardareis, bien haréis. Si usted se guarda de esas cosas, haría bien, haría bien. Pero no critique, no juzgue tampoco al otro que a lo mejor él come libremente, ¿no? Come libremente. En Levítico 11, entonces, en este libro que estamos estudiando, en el verso 44, 45, ¿ah? Ahí vemos que el Señor pone el énfasis, Él recalca en esos versículos algo muy importante, algo muy importante. En los últimos versículos, dice aquí, mire, yo soy Jehová vuestro Dios, por tanto vosotros santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, para ser vuestro Dios. Seréis pues santo porque yo soy santo. Mire qué interesante. Entonces, dos cosas que recalca. Yo te liberté a ti, yo te saqué de la esclavitud y tú ahora tienes que ser santo delante de mí. Por lo tanto, como digo, Él los libra de la esclavitud y en este caso a nosotros también nos libró de la esclavitud y nos libra de esta, no estamos bajo esta ley, ¿no? Eh, que, como digo, son leyes ceremoniales, de leyes dietéticas de lo que tenían que comer. En Colosense, por ejemplo, ya lo dijimos, que el apóstol decía que nadie debía de juzgarnos por lo que comía, más él también decía, todo me es lícito, más no todo lo conviene. ¿Por qué? Se fija que hay un principio de libertad aquí. No hay una ley estricta, obligada, no, hay un principio de libertad. Todos tenemos que tener esa libertad. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, y ya lo leímos, ¿no es cierto?, acerca de los tiempos finales, que hay gente que prohíbe ciertos alimentos, ¿ya? En 1 Corintios, en el capítulo 10, ahora nos vamos a ir al capítulo 10 de Corintios, 1 capítulo 10, aquí encontramos el capítulo 10. En el versículo 23, mire lo que dice. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque el Señor porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo lo que hay en la tierra, todos los animales, todas las aves de los cielos y los animales de los campos son del Señor. Si algún incrédulo dice, os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. O sea, usted le sirven un plato, le sirven una carne, usted no le va a preguntar, ¿esta carne de qué es lo que es? ¿Es de vacuno o es de caballo o es de cerdo? Dice el apóstol Pablo que de todo lo que se nos ponga delante debemos de comer sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque una vez que usted sabe de qué es lo que es, su conciencia lo va a acusar y le va a decir, de eso no puedes comer, de eso está prohibido. Entonces la conciencia lo acusa. Entonces mejor no preguntar. Y si está bueno, si está rico, si está sabroso, usted lo disfruta. Pide la bendición al Señor y le da gracias por ese alimento que Dios le ha provisto, por ese gentil. Capaz que se lo gane para el Señor, ¿ya? Entonces, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, si alguien dice, esto fue sacrificado, entonces ahí, como usted ahora sabe, entonces ahora no lo come. ¿Por qué digo sacrificado? Se dice que donde estaban los templos paganos, que habían sacrificios de animales, siempre hicieron sacrificios de animales, al lado había un lugar donde lo que podría decirse una carnicería, ¿no? Lo que conocemos por carnicería. Entonces todos esos animales, toda esa carne se vendía allí.
Entonces la gente compraba carne que había sido sacrificada a los ídolos, pero si fue sacrificada a los ídolos, entonces si alguien lo divulga, usted ahora ya no come. Entonces, no, eso es lo que dice el pasaje. La conciencia, dijo, por la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro, porque el otro va a decir, oye, ese hermano está comiendo los sacrificados a los ídolos, eso no se debe hacer. El hermanito va a decir. Entonces no es tu conciencia, porque el apóstol final dijo, ¿y el ídolo qué es lo que es? Si el ídolo no existe, el ídolo no es nada. Existe un solo Dios y no hay otra potestad, no hay otra fuerza, no hay nada, ¿no? La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo tengo libertad en comer lo que tengo delante, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo voy a comer? Porque al otro no le gusta, por la conciencia del otro. No, él qué es lo que dice. Dice, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracia? ¿Ah? ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, mire lo que dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Qué dice aquí el apóstol? Lo importante es el otro, no eres tú, no eres tú. Si mi hermano se escandaliza porque yo como carne, no voy a comer nunca carne jamás. Al menos no voy a comer delante de él, ¿no? Para que no se escandalice. Entonces, mire qué importante. Esto es, ¿sabe lo que es esto? Esto en Corintios capítulo 10, lo que acabo de leer, del versículo 23 al 33, se llama la ley del amor en relación a la comida y a la bebida. Esta es la ley del amor. Lo mismo nosotros encontramos en otros pasajes también, como Romanos, que está aquí cerquita en el capítulo 14, versículo del 1 al 7, dice lo mismo. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Así que terminemos de juzgarnos unos a otros con lo que comemos, lo que bebemos y lo que no comemos. Obviamente lo que bebemos, usted no va a estar bebiendo sidra ni chicha de manzana que cura. Sé que en el sur toman chicha de manzana que tiene un grado alcohólico, no sé, mínimo, quizás no le hace nada, pero uno toma porque le ofrecen, pero uno no anda haciendo a veces esas cosas, ¿no? No, pero tiene que haber esa libertad, como dice aquí, el que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido, es su hijo, lo ama tanto a ti como a él, ¿ya? ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, estará siempre firme. Uno hace diferencia, mire, entre día y día. Otro juzga, iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No debemos complicarnos. ¿Por qué nos complicamos con los días? Para el Señor todos los días son iguales. Entonces Dios nos bendiga en esta hora. En el verso 14 dice, en este mismo Romanos 14, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado y ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. Entonces, ¿qué es lo que está entendiendo? Estamos entendiendo en esta lección que hay una amplia libertad. Él que nos sacó de la esclavitud de Egipto, nos dijo que seamos santos, consideremos lo que comemos, pero tenemos una libertad en el Cristo, en el Señor, para comer. Entonces, que nadie se escandalice y mucho menos nadie juzgue. Finalmente, como ya se nos ha ido el tiempo, en cuanto a la alimentación y a la contaminación del creyente en el Nuevo Testamento, ahora no. Bueno, Jesús dio en el clavo. Jesús dio en el clavo cuando en Marcos, ahora vamos a buscar el libro de Marcos en el capítulo 7,
Los fariseos criticaban a los discípulos porque ellos comían sin lavarse las manos. Como digo, para ellos eran manos comunes, manos inmundas, y ellos creían que ellos se contaminaban si ellos no se lavaban. Entonces, su respuesta aquí es clara, precisa y contundente, y que es, yo creo que el meollo del asunto y es la lección práctica para esta lección. Y en todas partes debieran poner el énfasis en esto, porque de esto carece la iglesia, de santidad, de pureza, de limpieza, y hay una contaminación enorme, enorme. ¿Qué es lo que dijo el Señor en estos versos que aparecen acá? Marcos capítulo 7 está la pregunta, pero en el 14 dice, eh, dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Eso es lo que la iglesia necesita entender. Nada hay fuera del hombre que entra en él que le pueda contaminar afuera de él, es decir, los alimentos. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Mire cómo Dios mira tan distinto. Dice, y cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón. Usted come una salchicha, usted come una carne, eso no va al corazón. ¿A dónde va? Al estómago. ¿Y del estómago a dónde va? Aquí le llama la letrina. Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina, al baño. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Mire, él hizo limpio todos los alimentos. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. ¿Cuántos? 14, no alcancé a contar. ¿Cuántas prácticas de estas están en la iglesia? En la iglesia del Señor, y contaminan a la iglesia, contaminan al hombre, contaminan al sacerdote, contaminan al ministro, al predicador. Eso es lo que hay que considerar en esta lección. Entonces, Dios nos bendiga y Dios nos ayude en esta hora. Se nos ha ido el tiempo para sellar y terminar lo que realmente contamina al creyente hoy en día. Finalmente, el final del capítulo 11 de este libro de Levítico dice así. Y con esto sí, ahora sí vamos a terminar. Se me perdió nuevamente acá. El final del capítulo 11, Dios deja como un principio para nosotros. Dice así, haced el 47, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Para esto son estas leyes, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo puro. Así que Dios nos bendiga, que el Señor nos guarde, tengan un bendecido fin de semana y estaremos con la ayuda del Señor para un tema muy difícil que nos toca para la próxima semana, el capítulo 12, en cuanto a un Dios santo, un pueblo santo, la ley de la maternidad. Que Dios les bendiga y lo que he dicho sea para la honra, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga grandemente.